Nosotros llevamos más de 3 años de movilizaciones constantes, donde hemos combinado sin parar concentraciones los lunes en las 4 capitales y en unos 70 pueblos de Euskal Herria, y lo hemos combinado con manifestaciones provinciales y también con una iniciativa que tuvo un calado social enorme, como fue la movilización y huelga general del 30 de enero del año pasado. Y nos encontramos que, a pesar de haber entrado en una situación tan difícil como la de la pandemia, hemos mantenido la tensión del movimiento constantemente. De hecho, salvo los 2 meses donde hubo confinamiento total, donde además a las 12 del mediodía todos los lunes sacamos las banderas, bocinas y, en definitiva, a través de los balcones y de las ventanas seguíamos manifestando, nunca descansamos. Y la moral y el ánimo del movimiento de pensionistas es muy, muy grande. De hecho, yo creo que cada vez más me impresiona más, a pesar de la experiencia larga que tengo en los movimientos sociales, digamos, el nivel de orgullo, de identidad que se ha creado en el movimiento de pensionistas vasco. Un orgullo que se expresa que en las manis todo el mundo lleva su camiseta roja, su pañoleta roja, su bandera, es decir, se ha desarrollado una identidad y un orgullo enorme. Y merece la pena destacar de esta experiencia porque, en relación a cualquier otro movimiento tradicional, salvo específicamente el movimiento pensionista, es una marea, una masa de mujeres enormes, mayores, las que están participando con una vitalidad, unas iniciativas y unas ganas y un orgullo francamente impresionante. Conseguimos, después de estos 3 años, algo que se ha señalado, ¿no? Que nos subieran las pensiones por encima del IPC, incluso lo que ahora mismo han firmado los sindicatos con la patronal y el gobierno no es sino la legalización formal de algo que ya estaba, de hecho, conseguido. Y no solo conseguimos eso, conseguimos también mejorar el porcentaje para el salario regulador de las pensiones de viudedad y que las pensiones mínimas subieran un poquito más que lo que eran las pensiones comunes. Pero claro, ahora nos encontramos con un reto determinado además por elementos nuevos. La pandemia no solo ha traído lo que ha traído en el conjunto del Estado, sino que asistimos a una situación de recomposición, de intento de recomposición económica del mundo neoliberal, de Europa en concreto, donde actúa tomando un modelo, no el histórico de la austeridad, sino un modelo de salvación del sistema capitalista de otro modo, favoreciendo nuevas producciones y nuevos empleos, y que tiene una cosa muy clara: está imponiendo en toda Europa y en especial en el Estado español medidas muy duras para reducir el costo de las pensiones públicas, para, en definitiva, también seguir dominando sin límites, digamos, los derechos laborales de los trabajadores. Y entre esas medidas por parte de Europa, y que son asumidas con absoluta tranquilidad, no solo por los grandes poderes económicos de aquí, sino por el gobierno de coalición al que hoy estamos asistiendo, nos encontramos con que hoy, estos mismos días, el acuerdo al que llegaron en el marco de la mesa de diálogo social ha sido asumido, publicitado y defendido, no ya por quienes en principio eran más profesionales, por el PSOE, sino también por Unidas Podemos, y esto francamente nos coloca en una situación muy delicada. Diría yo que estamos ante una situación de emergencia, porque no solo nos encontramos en una situación de emergencia lenta, sino nos encontramos en un proceso de emergencia rápida para quebrar el sistema público de pensiones y para quebrar también posibles resistencias obreras a las medidas que están planteando. En este sentido, nosotros entendemos que es una situación de emergencia donde nos encontramos no solo con las presiones que hacen desde Europa, sino con lo que nos encontramos aquí. Ante ese marco, ya conscientes hace años ya de que era imprescindible ofrecer resistencias fuertes a el conjunto de los poderes centrales del Estado español,
Independientemente de que, digamos, el movimiento de pensionistas vasco tiene una identidad vasca muy fuerte y que la mayoría del movimiento de pensionistas vasco, la mayoría, tendríamos un proyecto a largo plazo de un sistema propio, no tuvimos ninguna duda desde un principio en que teníamos que buscar la alianza y el consenso sobre la base de unas reivindicaciones mínimas, no asumibles por el sistema con tranquilidad, sino que fueron un poco a la raíz de los problemas con que nos encontramos las pensiones. Y en este sentido, desde un principio, planteamos algo que parecía inasumible para mucha gente. No solo la subida del IPC, planteamos en concreto una pensión mínima de 1.080 euros que a mucha gente le parecía absolutamente un despropósito, porque incluso argumentaban que jóvenes trabajando 10 horas ganan 700 euros, ¿cómo ustedes pueden pedir, digamos, una pensión mínima de 1.080 euros? Y otro tanto ocurría porque para nosotros, conscientes social y políticamente de que ganar una batalla de esta envergadura exige ir al fondo de los problemas que sostienen ese sistema, es por lo que en definitiva planteamos una y otra vez la necesidad de derrogar, además de las reformas de pensiones, las reformas laborales y además con una consigna muy precisa que ha cogido gran atractivo, que es 1.200 euros de salario mínimo interprofesional. Ahora nos encontramos que en la medida en que este proceso de emergencia avanza, hemos conocido ya la primera parte, la aprobación de la primera parte de la reforma de las pensiones, que no hace sino solo recoger lo relativo a la subida del IPC, sino que consolida todo el retroceso que suponía las reformas de pensiones de 2011 y 2013. Curiosamente, la de 2011, sostenida y avalada por comisiones obreras y UGT. Y ahora, en el curso de estos días, hemos asistido a lo que ya conocemos que tienen previsto para en noviembre, que es todo lo relativo a pretender avanzar en el sistema de pensiones público-privada, que tienen previsto avanzar también en reducir las pensiones por la vía de más años de cotización, de prolongar la vida y de ampliar el cálculo de los años para el cálculo del salario regulador de la pensión. Es decir, nos encontramos ante un panorama de emergencia contemplado. Entonces, en esta situación, ya conscientes y teniéndolo así previsto desde hace tiempo, pues sencillamente iniciamos por nuestra cuenta relaciones bilaterales con el máximo de plataformas de pensionistas del resto del Estado. Consecuencia de esta política de relaciones, con muchas discusiones, con muchos debates, con bastantes contradicciones, pues conseguimos en principio llegar a un acuerdo de movilización el día 29 de mayo. Lo hicimos sobre la base de unas reivindicaciones mínimas. También acordamos solicitar una entrevista directa al presidente del Gobierno en representación del conjunto de las plataformas. No hemos, como era obvio, contestación mínimamente precisa, y ahora mismo, precisamente para avalar esa demanda de entrevista, es por la que decimos el único modo de siquiera se ponga a pensar o plantear recibirnos es si se encuentra con una presión social y movilización en la calle. Por eso fijamos el 13 de noviembre. Independientemente de que esto no se reciba o no, es evidente que si hay una presión muy fuerte a escala estatal por estos temas, van a ir no tan lejos de lo que pretendían con la reforma de pensiones y laboral. No van a ir tan lejos. Lo cual no significa que, dada la relación de fuerzas actual, vayamos a conseguir tirar abajo, de arriba abajo, esta cuestión. Entonces nos encontramos primero ante una coyuntura de emergencia a corto plazo, pero es que es una batalla a largo plazo contra un sistema que tiene la potencia que tiene a escala estatal, a escala europea y a escala internacional. Y por tanto, para nosotros y nosotras, preparamos con claridad, con absoluta claridad, ante el conjunto del movimiento y sobre todo hacia los sectores más conscientes, toda la larga cadena de activistas, cuáles son los problemas, cómo tenemos que afrontarlos y cómo tenemos que llevarlos. Y entonces, digamos, por decir como las buenas experiencias con sus límites y sus contradicciones
que tenemos en el movimiento pensionista de Euskal Herria es que hemos conseguido consolidar un movimiento que se venía en las 4 capitales y en 70 pueblos, que en época de pandemia todos los lunes sacamos unas 5.000 personas a la calle, todos los lunes, que cuando hacemos manifestaciones provinciales sacamos 10.000, 12.000 en situación de pandemia, que en definitiva tenemos una cadena de activistas que dan un cuerpo regular a, por decirlo de modo, las estructuras intermedias del movimiento de pensionistas, sea a nivel local, sea a nivel provincial y sea a nivel nacional, y esto disponemos de una, red de activistas muy bien armada, ideológica, política y socialmente. Y esta es la garantía mejor que tenemos de tirar hacia adelante. Que nosotros, o sea, tenemos una idea muy clara de colaboración e impulso de iniciativas coincidentes con plataformas de pensionistas del resto del Estado, pero que no solo con el resto del Estado. Nosotros, siendo plenamente conscientes de a qué aparatos políticos y económicos nos enfrentamos más allá del Estado, el más inmediato es la Unión Europea, y por tanto somos plenamente conscientes de que poner frenos, no ya lograr grandes victorias frente a los planes homogéneos que establece la Unión Europea, consideramos de interés ver de encontrar posibilidades de colaboración, de convergencia, de coincidencia, de llevar algunas iniciativas junto con el resto del Estado. Pero nos encontramos con estas experiencias tan dispares porque, por ejemplo, el caso francés, que lo conocemos más, no hay experiencias del tipo movimentista, unitario, abierto, que hemos desarrollado en el País Vasco. No hay, como tampoco ha habido en el resto del Estado español. Y nos encontramos con que, digamos, las organizaciones de pensionistas que hay forman parte de los sindicatos más importantes y sujetos con su autonomía a las direcciones de los aparatos sindicales. Tienen algo, como decimos, más marcha, más actividad que la que tienen las federaciones de pensionistas de comisiones y UGT aquí, pero nos encontramos con ese género de problemas. Entonces, pues bueno, lo que sí hacemos es, por decir de algún modo, a través de nuestras asambleas, concentraciones, sobre todo a la larga cadena de activistas que tenemos, es darles una perspectiva global de a qué nos enfrentamos, pero siempre con una conclusión. Bajamos a tierra, qué movimiento tenemos, dónde ponemos los acentos y a la pelea. Porque, en definitiva, para nosotros y nosotras, la experiencia nos dice sí que los análisis son imprescindibles, tener referencias estratégicas son imprescindibles, pero en definitiva, si esto no lo ponemos en relación con las gentes, las masas, las situaciones específicas, se quedan en buenas aportaciones, pero sin posibilidad de transformar las cosas. En el País Vasco editamos un boletín todas las semanas que se llama Noticias e Informaciones de Interés. Es un boletín que está elaborado por un grupo de pensionistas, pero que no pertenece ni se hace eco ni del nombre de quien lo elabora, ni de ninguna plataforma, sino que es un boletín elaborado por gente que está pringada y es responsable en el movimiento de pensionistas, pero y que ese boletín lo hace suyo el movimiento de pensionistas porque lo considera que refleja, digamos, sus intereses, porque además posibilita que todo el mundo tenga una información cotidiana de los llamamientos, de las iniciativas, de los comunicados, de todo. Y bueno, pues hemos conseguido que este boletín tenga una audiencia muy, muy buena. Y sobre todo, ¿qué función cumple? Por un lado, cumple que al grueso de la gente pensionista a la que mandamos la tenemos informada. Pero por otro lado cumple una función más inmediata e importante, que es que nutre de información, contenido y criterios a toda la red de activistas que así
se encuentran arropados y arropadas para todos los lunes explicar a la gente lo que estamos elaborando. Y es un boletín que a las 10:30 de la mañana todos los sábados está en manos ya de miles de pensionistas, y lo publicamos evidentemente en las dos lenguas de nuestro país, en euskera y en castellano en primer lugar. Y bueno, pues estamos contentos. Entonces, simplemente no para tratar de enseñar a nadie, pues a amigos y amigas que tenemos pensionistas, que tenemos en el resto del Estado, pues les hacemos llegar este boletín. Saben que es un boletín que está desarrollado en el marco territorial de esto, pero que responde a los temas centrales que se juegan en Madrid. Es decir, no es un boletín, digamos, dirigido exclusivamente, ni mucho menos, es parte de allí, se centra mucho allí, pero aborda los problemas centrales, ¿no? Entonces yo creo que es un instrumento, pues, por ejemplo, se reparte directamente a más de 3.000 pensionistas del País Vasco. Y lo leen porque luego hay una página web que también lo recoge, que ha tenido en un año 260.000 entradas. Quiero decir que son experiencias bonitas y sobre todo, pues eso, hemos asumido incluso el trabajo de no fallar ni una sola semana del año en sacarlo. O sea, en verano no ha habido sábado que no lo hayamos garantizado. Es decir, no hemos dado vacaciones al boletín, ni a la gente que lo hace. Y bueno, pues nos sentimos orgullosos y contentos de este boletín, que sirve no para enseñar, simplemente como un elemento, oye, Beitu, qué temas, qué esto, cómo juegan, cómo llegan a la gente, tienen opinión muy trabajada sobre los elementos centrales de las pensiones y de las reformas laborales, pues mira, nos viene bien porque nos aporta, digamos, porque en eso sí disponemos de un equipo de varios economistas, pero que no son solamente economistas. Trabajan en conjunto con un equipo más amplio. Además son economistas que han sido militantes obreros y sindicalistas, y bueno, pues estos nos nutren al conjunto de reflexiones casi al día siguiente de cada acontecimiento importante. Entonces, trabajamos en equipo con esto y con varias comisiones que nos posibilitan este asunto.